Bienvenidos a Nusa Penida, la isla con las playas más exóticas de todo Bali y quizás del mundo. Clubs con vistas únicas a los volcanes y una paz y tranquilidad que solo vas a encontrar aquí. Déjate sorprender por su belleza y descúbrela con nosotros. Hey, ¿qué es la que hay, mi gente? ¿Cómo estamos? Bueno, por aquí acabando de hacer el checkout en Ubud. Estamos listos para una nueva aventura. Ya estamos esperando nuestro Grab que nos pase a buscar. ¿Vamos para dónde, mi amor? Vamos para la playa. Así es, mi gente. Vamos para la isla de Nusa Penida. Nusa es isla. Mucha gente la conoce como Penida Island. Así que vamos a mostrarles qué hacer por allá. Cuáles son esas mejores playas. Mejor dicho, toda la información que ustedes también necesitan para visitar. Bueno, estamos aquí en Ubud, vamos a salir para el muelle donde se toma un ferry. El Grab nos dejó aquí en Sanur Harbor, donde aquí adquirimos los tiquetes para Nusa Penida. Nos salieron en $16 por persona en bote rápido, en speedboat, y $16 de regreso, así que pues en total de los dos pagamos $66. Y básicamente estamos estrenando muelle, ya mismo se los mostramos. Este muelle, abrieron un muelle nuevo aquí que lleva aproximadamente un mes. Ya no nos va a tocar pasar por las piedritas como habíamos visto, ahora es mucho más fácil. Y aquí estamos esperando un cafecito frío porque y el calor, un poquito de comidita, pero aquí hace un calor. Sí. Bueno, y mientras estábamos bajando, explorando un poquito el área, en el viejo muelle como tal también nos ofrecieron los tiquetes en 400,000 ida y regreso. Quiere decir que nosotros pagamos $13 de más por nuestros tiquetes, así que siempre chequen bien los precios para que no vayan a caer en estas trampitas que ponen. De aquí rapidito nos gusta siempre mostrar la gastronomía de cada país que visitamos. En estos momentos tengo un bag mi goreng, estos son fideos fritos con huevo por encima, y tiene chicken satay, esto es un plato de acá también, que son unos pinchitos, y fíjense, unas bruchetas, creo que son de Italia, son nada indonesio. Thank you. Bueno, mi gente, y por aquí les presento el muelle nuevo. Hace un mes lo abrieron. Por aquí se supone que caminas, ya no tienes que batallar con las maletas como lo mencionamos anteriormente. En cada bote rápido su zona de parqueo, de verdad que está bien amplio. Y la gran diferencia es que también tienes sala de espera, te chequean las maletas. Básicamente es como si estuvieras en un aeropuerto. De verdad que es todo súper nuevo. La decoración que logras ver ahí está espectacular. Y una hora después, porque mientras que el ferry sale, mientras que montan todas las maletas y todo, más o menos es una hora, pero realmente de camino son como 30-45 minutos. Ya estamos aquí en Nusa Penida, en la isla como tal. Se supone que aquí tenemos que coger un taxi local para que nos lleve al hotel. Yeah, that's hers. That's hers. Y ya estamos aquí en la cabaña que nos vamos a quedar en Nusa Penida. Venga, se la muestro súper rápido. Por acá tiene una salita de estar. Al igual tienes que dejar las chanclas acá porque el piso todo está súper nuevo. Vamos por acá, vamos por acá. Por aquí ya tenemos a la Génesis descansando. ¿Qué tal el colchón? Está rico, la sabanita, todo súper, y para el precio espectacular. Wow, ya mismo les digo el precio. Chequen cómo es de amplia arriba. Al igual por aquí tienes una maquinita de café, televisor y agüitas que te dejaron, un aire acondicionado también nuevo. Está por ahí arriba súper frío y ya tenemos un poquito de desorden, no miren eso por favor. Y por aquí el baño, súper rápido. Mira ese baño tan amplio. ¿Y saben qué es lo mejor de todo, mi gente? Mi amor, ¿qué es lo mejor de todo? Que salió en $8 la noche. $8 la noche apenas para sacarnos a Penida. Ya nos vamos a buscar un scooter para rentar, para empezar a explorar esta isla.
Y si es primera vez viendo nuestros videos, nosotros somos Génesis y Mateo, el colombiano. Y ella boricua, y una de las cosas que más nos une es nuestra pasión por viajar. Así que somos viajeros como tú y en este canal te compartimos todas nuestras experiencias. En este momento nos encontramos de honeymoon, donde vamos a estar visitando 5 países de Asia y de Europa. En este momento ya estamos en el país 3, ya hemos visitado Singapur, ya hemos visitado España y estamos ahora acá en Bali, en Indonesia. Así que los invitamos a que se suscriban al canal para que no se pierdan ninguno de estos episodios de nuestra honeymoon, ninguno de estos episodios de aquí de Bali, Indonesia y de los próximos países que se vienen. Así que activa las notificaciones. Ya mismo vamos a buscar el scooter, pero si quieres reservar este hotel, si vienes para acá para Nusa Penida, de verdad que tiene una vista espectacular. Prácticamente estamos aquí también estrenando porque se ve todo súper nuevo. Vamos a compartir el link acá abajo en la descripción para que le des un vistazo en una de nuestras plataformas favoritas para reservar hoteles. Buenos días mi gente, día 1 por aquí, ya tenemos una nueva motorita, ya extrañamos como tal a lo que es Celeste porque, bueno, para los que se vieron toda la serie de Ubud, van a saber quién es Celeste, la motorita que rentamos allá, ¿verdad mi amor? Así es, una motorita súper chula, la de ayer estaba defectuosa, así que decidimos cambiarla por esta, vamos a ver qué tal hoy nos va. Sí, esta es modelo 2022, encendido automático. Vamos a ver si tenemos buena suerte con esta Scoopy. Y una de las primeras playas que decidimos venir a conocer se llama Crystal Bay. Como pueden ver, es una playita bastante pequeña, se alcanza a divisar aquí en toda la toma. Al igual es un poquito rocosita. Yo creo que en esta por ahora no nos vamos a bañar, vinimos a conocerla, vinimos a mostrárselas para que la anoten también en su lista si quieren venir a pasar un día. Por aquí se ven unas sillitas asoleadoras, me imagino que las rentan. Hello, hello. Morning. Morning. Hola. Y el segundo punto para conocer es aquí en Broken Beach. Wow, de verdad que esa agua tiene un color tan espectacular. Al igual que el tunelcito que se hace ahí adentro, yo creo que vamos a ver si logramos caminar encima de este túnel que parece que tiene como una carreterita ahí. Estas aguas cristalinas espectaculares y vimos que un botecito entró, así que de seguro hay tours privados para conocerlo un poquito más de cerca. Pero simplemente entran y se van, así que no se pueden bañar dentro de esta agua. Vamos a buscar ya prontito dónde meternos. Y aquí mismo en Broken Beach puedes venir a conocer la playa Ángel Billabong. Bueno, realmente no sé si se llaman playas, estos son como acantilados riscos. De verdad que son bien bonitos y una recomendación súper importante. Si ustedes se van a quedar aquí como tal en Nusa Penida, es muy bueno que se vengan antes de las 10 a conocer todos estos lugares principales o después de las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque hay muchos day trips, muchos tours que vienen de Bali solamente a estar un día y ellos llegan aquí como tal a la isla a las 10 de la mañana y se van a las 3 de la tarde. Entonces ya saben que si se quedan acá como tal antes de las 10 y después de las 3, usen de 10 a 3 para almorzar, para relajarse en el hotel, para estar en la piscina. Supone que esta zona aquí como tal es Ángel Billabong. Esta zona cuando hay marea alta se sube hasta acá al mar bien poderoso, o sea, sale, mejor dicho, un acantilado bien fuerte como tal. Mi cara lo dice todo. Hay que hacer un calor horrible. Vénganse preparados o preparadas para coger el sol. Calor intenso. Aquí nos estamos dando una refrescadita con un mantecado que ya Mateo me lo está comiendo. Estamos esperando un cappuccino con boa que Mateo pide, luego seguir nuestro rumbo. Está bueno eso, mi amor. Súper fuerte, riquísimo. Bueno, y bajando nos encontramos con que realmente el acantilado tiene una playita, pero no nos podemos meter
ya que no está apta para bañistas. Y algo que hay que mencionar, que siempre lo decimos, por favor no tiren basura en ningún lugar, ni en las playas, ni en las carreteras. Y si usted fuma, guárdese el resto del cigarrillo y lo bota en un lugar apropiado, por favor. Y después de conocer algunos de los sitios turísticos aquí en Nusa Penida, nos venimos por aquí a almorzar. Este es el primer restaurante que venimos a probar la gastronomía local como tal. Se ve súper bueno, tienen un menú larguísimo con muchas cosas. Thank you. Y por aquí rapidito un curry que también es muy tradicional aquí en Indonesia. Yo nunca me lo había probado, viene con arrocito. Y Génesis por allí se pidió una pechuga con salsa de champiñones también, con la sazón de aquí obviamente. Bueno, especialmente el curry de aquí lo hacen en leche de coco y hojas de limoncillo, eso es muy especial. Me imagino que también tiene cúrcuma y algunas otras especies indonesias. Y nos cambiamos de hospedaje, nos acabamos de cambiar de hospedaje. Tuvimos la verdad un inconveniente con la persona que nos entregó el otro hotel. El hotel estaba muy bueno como tal, la vista estaba espectacular, la cama estaba muy buena, pero él mismo nos rentó una scooter, porque pues acá obviamente para no movilizarse se necesita scooter, y la scooter estaba muy mala. Eso fue ayer, la scooter rojita que les mostramos, y se la devolvimos, pero él no nos quería devolver el dinero. La scooter estaba muy mala, los frenos de adelante le sonaban, los frenos de atrás le sonaban, y de verdad que hay muchas faltas y no nos sentíamos seguros, así que la entregamos y él no nos quería devolver el dinero. Nos dijo que hoy a las 11, luego que a las 2, luego que ya no nos lo iba a devolver, que porque ya lo habíamos pagado. Entonces la verdad, Sí. Por últimas, pues nos tocó contactar al dueño del alojamiento directamente por la aplicación que reservamos y decirle al tipo también que íbamos a llamar a la policía, etcétera. Entonces pues se formó ahí como un ambiente maluco. Entonces más bien decidimos irnos porque ya no nos sentíamos seguros. El hotel no tiene nada que ver, el hotel súper bueno, súper bien, pero verifiquen siempre cuando vayan a rentar una de esas scooters que esté en buenas condiciones, verifíquenlas supremamente bien antes de dar cualquier tipo de dinero. Quizá también en parte fue culpa de nosotros por haber aceptado el negocio, por haberla visto y no haberla detallado un poquito mejor, pero de todas maneras, si se la entregamos en media hora, pues obviamente tenía que devolvernos el dinero. Así es, y de todas maneras le dejamos el tanque lleno, así que de todas maneras se lo ganando con nosotros. Y realmente pasamos un mal momento, pero nada, ya estamos en un hermoso lugar que nos Wow, encanta, está bien bonito. huele súper rico, se siente mucho más limpio. Desde sí. que llegamos nos atendieron súper bien, bebidas de cortesía. Igual este tiene piscina también. Así que vamos a ver si hoy estrenamos la piscina, porque casi todas las playas de aquí no son bañables desafortunadamente, así que vamos a ver si nos da un chapuzón. ¿Te gusta, mi amor? Sí, mi amor, me encanta. Chequense en esa piscina tan bonita que está por aquí, como medio infinity pool. Mira, aquí están las asoleadorcitas. Tenemos que venir a meternos ahorita más tarde, pero ¿para dónde vamos? Vamos para un beach club, o más bien un cliff club, diría yo. Thank you, sir. Thank you, sir. Llegamos a este espectacular lugar donde vamos a ver el sunset y vamos a cenar. También nos podemos meter a la piscinita. Para tener estas camitas tienes que tener un consumo mínimo de 250,000 rupias. Así que ya sabes, si quieres tener las camitas y poder ingresar a la piscina. Gente, chequen pues qué belleza esta infinity pool con un jacuzzi, un bar allá. Al igual tienes al frente la isla de Bali, no sé si la logran notar por allá. Toda esa es la isla de Bali, lo que se ve allá al frente, con sus montañas espectaculares. Y por este lado tienen una especie de templito también donde puedes tirar una foto bien espectacular. Pero estamos aquí bien alto, se ve súper brutal. Y al parecer por aquí también hay otra piscinita aquí abajo, así que básicamente chequen esa belleza. Está esta de acá y está por acá. Y aquí en Nusa Penida encuentras varios lugares como estos, básicamente en el Risco, en el Cliff. Son clubs que básicamente lo único que tienes que hacer es consumir, no tienes que pagar la entrada ni nada y puedes utilizar la piscina,
ver el atardecer, son muy típicos para ver el atardecer aquí como tal. Nosotros nos vinimos para este que está súper chévere, lo vimos súper chévere, la comida se ve súper rica. De hecho, como lo dijo Genesis ahorita, esta camita tiene un consumo mínimo de 250.000 rupees, pero si te haces en otra silla son totalmente gratis, no tienen ningún consumo mínimo. Y si te está gustando todo lo que estás viendo hasta el momento, te invitamos a darle like a nuestro video para que personas así como tú, viajeras, que les interese conocer un poquito más de este destino o de otros destinos por aquí por Bali, porque vamos a tener muchos más videos por acá en Asia. Strawberry Buster. Y por aquí un mojito de liche. ¿Sabes qué lo bueno? Que está 2x1 hoy. Happy hour. Se alcanzan a ver por aquí, este es Mount Agung, el pico más alto de la isla de Bali. Chequen qué increíble y sorprendente se dejó ver. Después de una comida excelente y de un atardecer espectacular. Y el lugar donde lo estamos viendo nos encanta y la comida ni se diga. Así es, una recomendación súper importante, vénganse por ahí a las 4 o 5 de la tarde porque después se empieza a llenar muchísimo el lugar. Nosotros estamos a los 2 metros, pero bueno, aquí no viene nadie. Esto está bien solo, éramos solamente como dos mesitas de estas y de un momento a otro se empezó a llenar estas mesas, todo el mundo buscando este tipo de camitas. Después se llenó arriba, se llenó a un lado, wow, mejor dicho, se llenó muchísimo. Le digo yo a Genesis, estamos ahorita en la piscina y le digo yo, definitivamente solamente venir a Bali por esto ya valió la pena. De verdad que está bien chévere la experiencia aquí como tal. Vamos a ver si mañana repetimos o si buscamos otro lugar como tal, así más o menos parecido a este. Así es, pero este es súper conocido aquí en esta isla y ya sabemos por qué. Nos queda visitar dos puntos súper importantes aquí en Nusa Penida, que es Kerinkin Beach y adicional el Tree House también, que es la casa en el árbol, que es muy famosa y también se lo queremos contar aquí, les queremos mostrar la experiencia. Morning, baby. Buenos días. Bueno, buenos días, ya nos trajeron cafecito, ya viene el desayunito. ¿Qué te pediste, mi amor? Omelette. Y yo me pedí unos huevitos fritos. Y aquí vamos saliendo del hotel donde nos estamos quedando. De verdad que un hotel espectacular. Les vamos a compartir el link acá abajo en la descripción. Todo el personal nos ha tratado supremamente bien. El desayuno está buenísimo, riquísimo y tiene una piscina súper bella, como lo pueden ver. Y paramos por aquí en un restaurante que nos encontramos en el camino a uno de los primeros lugares que vamos a visitar hoy. Esos son unos chuzos de atún con arroz, vegetales salteados y una salsita barbecue que se ve deliciosa. Genesis se ve con algo más internacional, una pasta carbonara. No, no carbonara, chicken and mushroom. Ah, ok, una pasta de pollo con champiñones que también se ve deliciosa. Estamos aquí en Red Pomelo Restaurante. Vamos a darle a esto a ver qué tal. Por aquí empezamos a bajar, el camino está súper empinado y realmente nos abordaron aquí los locales, nos dicen que es mucho mejor que nos bajemos con ellas. Yo me voy a bajar solo, sin embargo Genesis se va a ir con uno de ellos porque son mejores conductores. Yo me voy a ir con mucho cuidado porque como llovió esta mañana el camino está un poco liso, así que vamos a darle bien suave por aquí. Y ya pasamos esa travesía de camino. Realmente les recomiendo que renten un local porque por lo menos en lo personal Mateo se sentía un poco inseguro conmigo porque Así yo es. vi que me muevo para los lados, pero Así es, nada, mi gente. bajamos en diferentes motos. Yo bajé con un local, él bajó solito, él lo pudo hacer solo, Así es. pero siempre tengan precaución y verifiquen si llovió, cómo está todo
el camino Antes de empezar a bajar. Y los locales de verdad que se portan muy bien. Sí. Y sale en 75,000 rupias bajar y subir. Así es con los locales. Bueno, mi gente, y si no eres de un país de Latinoamérica o no sabes manejar o guiar una de estas motoritas, un scooter o una moto, pues realmente yo tuve moto hace muchos años y manejé moto mucho tiempo, así que pues yo sabía cómo bajar. De verdad que no se lo recomiendo hacerlo. Mejor que se bajen, si vienen una pareja, que se bajen con los locales, cada uno en una moto, que los bajen, que los suban, porque la bajada estaba súper empinada. Bueno, y no les hemos dicho dónde estamos. En Temblin Beach tiene 2 piscinas de agua naturales, una playa que uno no se puede meter, pero la vista es muy bonita, así que vamos a darnos una refrescadita por aquí. Esto es bien abajo. Y ya acabamos de bajar lo que es Temblin Beach. Chequeen esa piscinita natural que hay aquí. Al igual por este lado está una playa que ya mismo nos vamos a meter. Se ve espectacular y se ve que tiene arena blanca. Se puede meter uno, porque hay unas playas que, como lo hemos mencionado en los videos, uno no se puede meter aquí porque realmente tienen muchas corrientes y al igual muchas rocas también. Bueno, y por aquí disfrutando la tarde en una espectacular piscina natural, bueno, que hicieron, la verdad está un poquito construida, pero sin embargo es de agua natural, agua que fluye sin ningún tipo de químico, porque en la playa uno pues casi no se puede meter mucho. Allá puedes tomar el sol, puedes estar ahí un rato, sacarte unas fotitos bien chévere. De verdad, ¿vale la pena la bajada o no? Sí. ¿Qué tú le recomendarías a nuestra audiencia? ¿Vale la pena o no? Siempre precaución al bajar, si bajan solos o solas, mucho cuidado. Así es. Pero ya saben que tienen aquí también personas locales que te Así pueden es. bajar. Esa es una de las mayores recomendaciones. Si usted no está acostumbrado a guiar estos scooters, a manejar estos scooters o moto en general, no lo haga. Páguele mejor 75,000 por cada persona a alguien que lo baje, y ellos igual son unos super guías que te explican cositas de por acá, al igual te tiran unas fotos excelentes, te graban video, mejor dicho, los tienes ahí para tu servicio, por decirlo así, y obviamente eso apoya mucho la economía local como tal aquí. Y el agua aquí es fresquecita, igual la del mar, solamente metimos los pies porque realmente no te metas, porque realmente el oleaje está fuerte. Está fuerte. Y no queremos, ¿verdad?, que suceda aire. Ya por aquí estamos buscando nuestra subida, pero venga, les presento por aquí a la persona que nos está acompañando. Él es Kadek. Kadek, sí, ya sabe que pregunten por él cuando vengan por aquí. Hay muchos guías locales, pero Kadek se ha portado supremamente bien con nosotros. No podía faltar el templito también aquí de aguas puras, que hacen todos los lugares de Bali donde vamos. Hay un templito de cualquier manera. Este tiene unas aguas purificantes, nos cuenta aquí nuestro guía Kadek, y me imagino que son bien parecidas a las de Pura Tirthan Pool. La subidita. Buena. Thank you so much for the Temblin Beach. Buenos días. Ya muy temprano por aquí en la mañana, son las 5 de la mañana, ya vamos en camino a ver el amanecer que se da en el oriente de esta isla espectacular. Bueno, mi gente, una hora después ya estamos por aquí llegando. En este momento vamos a hacer nuestra primera parada, que es en el Tree House, para ver si logramos que no haya mucha gente, para tomarnos alguna fotico ahí. Pero ahorita vamos para una playa súper exótica también. Bueno, y por aquí vamos bajando. Esta bajadita está como intensa, no me quiero imaginar la subida. Se empiezan a ver las casitas en el árbol, realmente son varias. Por aquí hay una, la más famosita, la de allí, que ya mismo se las vamos a mostrar bien. Y por aquí continuamos el camino
La verdad, no quisimos tomarnos la foto porque nos dijeron que valía 75.000 y cuando íbamos a entrar los dos, nos dieron no, 75.000 por persona. Eso quiere decir que vale $10 por tomarse una foto ahí en esa casa. Yo no veo que valga la pena. En verdad que aquí arriba también está la misma vista sin la casa, pero la misma vista, mi gente. Y listo es para la subida. Eso es todo aquí. Simplemente vienes a observar la vista, a tomarte una foto si quieres en la casa o si quieres arriba, totalmente gratis. Vamos subiendo ya, ahorita sí a ver si la playita del lado nos podemos meter. Se llama Diamond Beach también, para allá mismo vamos. Y Atu Beach, son dos playas que hay aquí que se ven espectaculares, una arena increíble, mi gente. Y si te está gustando lo que ves, no olvides darle like al video para que personas así como tú puedan ver todo nuestro contenido y no se pierdan de este espectacular paraíso en Bali. Nos queda tiempo para ir al gimnasio en los viajes, pero miren, ¿quién dijo que viajar no es un deporte? Miren para abajo, solamente esa subida que nos toca meternos por aquí. Y estamos en la segunda parada, Diamond Beach y Atu Beach, para mostrarles estas hermosas playas de por aquí y estos acantilados tan espectaculares. Sí, lo único que no nos gusta es que no nos podemos meter a las playas. Yo espero que acá haya al menos unita que no se pueda meter, aunque ya de arriba vimos unas corrientes bien fuertes. Chequense nada más la bajadita tan espectacular. Por aquí se están haciendo un shooting de boda, mira, fotógrafo y videógrafo profesional. Claro que es que el ambiente y la locación da para esto. Bueno, y al final no bajamos completo porque el tramo estaba un poquito complicado. Ah, fuerte la Y a verdad. mí me dio un no sé qué, así que teníamos que regresar. Aparte de que está complicado, está demasiado empinado. Nosotros también estamos en chancleta, así que bueno, decidimos no tirarnos hasta abajo. Vamos a conocer un poquito lo que es Atu Beach ya. Mi gente, y por aquí paramos a comprarnos un coquito fresquecito. Miren qué delicia. Y lo están partiendo. Y antes de empezar a bajar para Atu Beach, nos paramos por aquí a refrescarnos, a tomarnos un coquito, una agüita, y de hecho también vamos a pedir desayuno por acá. Sin embargo, el clima, no sé si lo alcanzan a notar ahí, no está favoreciendo mucho para bajar tampoco. Menos mal no bajamos a Diamond Beach. Vamos a esperar a ver si llueve, esperar un poquito que escampe para otra vez salir en scooter y seguir mostrándoles Nusa Penida, esta espectacular isla que nos queda ver el sunset hoy todavía. Dame, mi amor, el aguacerito. Sí, pero con un cafecito, mira, este es el plan de hoy. Wow. Thank you so much. Una hora después llegamos al hotel, vamos a recargar energías para más en la tarde, apreciar el sunset en un lugar súper chévere. Así es, mi gente, ya hace unos días, o ayer creo, fue ayer, antier, ya fuimos a un lugar a apreciar el sunset con una piscina espectacular, pero hoy vamos a otro lugar para mostrarle varias opciones para cuando ustedes también estén por aquí, por Nusa Penida. Y ya descansaditos vamos rumbo a conocer este lugar espectacular para ver el sunset. Nos vinimos por aquí para Amon Sunset Spot. Es un barcito que nos recomendaron unos amigos que también tienen canal de YouTube, así que definitivamente también chequense, los que son unos viajeros boricuas también, viven en Washington pero les gusta mucho viajar el mundo, así también suben cositas a YouTube para que chequen el canal de ellos. Y aquí estamos entrando.
chequen qué piscina tan espectacular. Ya estamos aquí sentados, al igual el kiosquito, el restaurante como tal, está súper bonito. Por allá encima tiene también como unos kiosquitos que tú puedes reservar. Y no, lo mejor de todo, como siempre, la compañía y la vista. Mira eso, Dios mío bendito. Yo creo que ya mismo vamos a voltear las sillas para coger bien el sunset, para verlo hacia allá y no ver hacia la piscina. Y aprovechense por aquí el 2x1, desde las 4 a las 6 de la tarde. Nosotros nos pedimos el cóctel YOLO, que significa You Only Live Once, y es de passion fruit, parcha o maracuyá. También tiene jugo de limón, al igual tiene unas menticas por aquí como de hierbabuena, unas hojitas de hierbabuena, tiene dragon fruit también y jugo de limón. Salud. Y por aquí también tú tienes la vista de los montes de Bali. Creo que se ve Mombatur desde aquí. No sé si lo logran ver por ahí acá en el video. Y a todos estos clubs les recomendamos que lleguen temprano por dos cosas. Número uno, porque cogen el happy hour de casi todos, 2x1 en cócteles. Hoy también tuvimos una pizza deliciosa que estaba en happy hour. Y lo otro es que se llenan muchísimo y estos lugares tienen unos sitios hermosos para fotos, para videos. Así que si lo quieren aprovechar, mi consejo es que lleguen a las 4, pueden llegar a las 4 cualquiera de estos clubs. Y también para que cojan un buen lugar para ver el sunset. Bueno, voy a faltar el postrecito, lo dulcito. Este postre se llama Tarakulum. Tiene arroz, o sea, una masa de arroz con coco por dentro y el mantecadito de vainilla o coco. Buenos días. Hey, ¿qué más pues mi gente? De nuevo saludándolos por aquí a las 5 de la mañana. Ya vamos a conocer una de las playas más épicas de todo Bali, una de las playas por las cuales Bali es conocido. Así que nos tocó madrugar otra vez para encontrar esa playa un poco más paciguita, porque ya que los turistas, como ustedes saben, llegan después de las 10. Y 35 minutos después acabamos de parquear la motorita por aquí. Realmente aquí en lo que es Nusa Penida te guías muy fácil con Google Maps. Llega súper fácil con todo, quizás con todos los GPS, porque realmente todo está bien localizado. Cuestión de poner la ubicación y listo. Así es, mi gente, que vamos a caminar unos 200 métricos para empezar a ver como el mirador de aquí de Kelinking Beach, que es la playa que vamos a visitar hoy. Y por aquí tenemos a guía que nos está acompañando en el camino. Ya nos hacía falta un guía como este, casi siempre en todos los trips que vamos y visitamos en Colombia siempre tenemos un perrito que nos acompaña. Y vamos a empezar la bajadita. Vamos a ver cómo está hoy. Wow, mi gente, miren un pedacito de lo que se viene. Miren qué belleza, apenas está amaneciendo por aquí. Esto está bellísimo. De verdad que la bajada está bien empinada. No creo que se logre apreciar en el video ese ángulo, pero wow, miren esto, está bien dura. Así que vénganse con tiempo, relajados desde tempranito, desayunaditos. Claro que nosotros no desayunamos. Y por favor, tengan precaución al bajar, porque de verdad que está súper empinado por aquí. Y las vistas que puedes ver están brutales, así que disfruta, relájate mientras vas bajando. Y ya vamos casi completando la bajada.
empieza a poner mucho más interesante esta bajadita. Pero ya casi llegamos a esa playa tan espectacular. Esa bajada, baby. Pero yo creo que esto es uno de los tramos más difíciles de que bajar aquí con soga y sentadito. Miren esto, literalmente son paredes. Creímos que hoy no íbamos a bajar, pero lo estamos logrando poquito a poquito, súper despacio. De verdad que esto es toda una odisea. Y estamos en chancletas también. Ay, cómo bajo esta parte. Y ya casi coronamos. Definitivamente esta bajadita está un poco complicada. Wow. Pero lo logré. Un poco no, mucho. Ya estamos en los últimos escalones para... Wow, esta playa está espectacular. Sí, pero recomendación, si pueden tráiganse en tenis, porque realmente nosotros la bajamos en chancleta y medio complicadito. Sufre uno mucho en chancletica por aquí. ¡Lo lograste, baby! ¡Lo lograste! ¡Eso! Bueno, yo no sé si lo logran ver por aquí, pero todo este fue el camino que nos bajamos hasta el pico más alto. Está bien pesada la subida, pero esta playa lo vale de verdad. Sí, por aquí nos llovió, menos mal trajimos hoy los abriguitos. No sabemos si empezar a subir ya o subir más tardecito. Pero creo que vamos a empezar a subir ahora, porque hace hambre y yo tardo como una hora subiendo o más. Si es que no es mal, la subida va a estar un poquito heavy, pero ir con cuidado porque puede estar resbaloso. La pared es real, mi gente, es una pared. Aquí ya vamos subiendo, en cada esquina encuentras a alguien tomándose una foto, así que súper bueno. Si quieren venir a tomarse fotos y no quieren esperar o quieren simplemente disfrutar un poquito más, les recomiendo que se vengan desde bien temprano. Pueden llegar aquí a las 6 de la mañana, está súper bien, así como lo hicimos nosotros. Hoy de esa es la fila que les estamos hablando, mira. Toda esta gente esperando para tomarse fotos. Yo, pillo. Bueno, y un merecidito coco, ya después de esa bajada y subida, que por poco me dio otro Seantru, pero aquí estamos. Mi cara lo dice todo, mi pelo lo dice todo. Recuerden que todos estos lugares que visitamos también los pueden hacer en un day tour desde Bali como tal. Eso sí, llegan aquí como a las 10 de la mañana y se van a las 3, los lleva, mejor dicho, bien a la carrera a conocer todos estos lugares maravillosos. Por ejemplo, los tours no bajan hasta la playa, hay muchas limitaciones. Sin embargo, también es una buena opción si no quieres quedarte aquí como tal en Nusa Penida, hospedarte, pasar unos días, o si vienes apretado de tiempo. Bueno, y por la subida me merezco o nos merecemos un buen like al video si te está gustando todo lo que estás viendo, para que personas así como tú, interesados o interesadas en venir a este espectacular lugar, o simplemente que quieran conocer un poquito de este espectacular paraíso, puedan encontrar nuestro video. Y por aquí ya estamos entregando la scooter que rentamos aquí en Nusa Penida como tal. La compañía que nos la rentó se llama Doel Scooter Rental. Si quieren utilizarla, vamos a dejar el número también aquí en la descripción. Súper chévere, tienen buena flota. Bye bye, thank you. Bueno, mi gente, nos despedimos por aquí del hotel de Nusa Penida. De verdad que nos trataron muy bien por aquí. Estamos muy contentos, baby. Así es, ya saben que si vienen a Nusa Penida, este es un buen lugar para hospedarse. Así es, mi gente, les vamos a compartir el link acá abajo en la descripción de este hotel por si lo quieren reservar para su estadía en Nusa Penida. Ya el taxi nos dejó aquí en el muelle de Nusa Penida como tal. Parece que por donde llegamos no se va a poder y yo creo que nos va a tocar pasarnos por el agua ahí a los botes. Y por aquí van las recomendaciones si vienes a Nusa Penida. Lo primero que te queremos recomendar es que si puedes no bajes a la playa de Kelimping Beach, porque realmente es bien peligroso. Si nosotros hubiéramos sabido con anterioridad
cómo era el camino, créanme que no lo hubiéramos hecho y no queremos que suceda algo. Así que por favor no bajen, queda su descripción si lo hacen o no. Yo creo que ese tipo de paredes era para bajarlo inclusive con soga, amarrado, con un arnés. Básicamente era rock climbing. Otras recomendaciones que aquí hace sumamente calor. Muchísimo. Calor infernal como decimos nosotros. Así que mucha protección solar. Si pueden traer ropita para que se protejan el cuerpo también. Aquí hay varias opciones para recorrer la isla. Puede ser una como lo hicimos nosotros en scooter. Tienen que tener también mucho cuidado porque las carreteras aquí no son tan buenas como en la isla de Bali. Al igual son bien estrechas, mucho más estrechas. Y los tours, como la gente llega en tours, day tour, hay muchos taxis que están llevando toda esa gente de los tours de entre las 10 de la mañana a las 3 de la tarde, así que es bien maluco y bien peligroso manejar a esa hora, además de que hay mucha falda. Otra opción, pueden venir acá, pueden hospedarse y pueden hacer todos los tours en taxi. Hay un tour del este que vale 500.000, del oeste que vale otros 500.000 rupees también, más o menos aproximadamente, que los llevan a ver todos los sitios claves de cada parte de la isla como tal. Tengan en cuenta también que si van a hacer esos tours va a haber mucha gente, así que nuestra recomendación es que madruguen, que se queden aquí aunque sean 3 días, que es lo mínimo que deben estar aquí, porque realmente pueden hacer todo en ese tiempo. Otra de las cosas que te van a ofrecer mucho por aquí en Nusa Penida es hacer el tour de snorkeling. Casi en todo sitio turístico donde vayas, todo punto turístico donde vayas, te lo van a ofrecer. También es otra cosa que puedes hacer, ver mantarrayas. De hecho, nosotros bajando aquí en King Beach vimos una que estaba ahí en la playa cuando íbamos bajando. Nosotros buscamos playas para meternos y realmente ahora nos vinimos a dar cuenta que aquí donde nos recogen en el ferry es la única playa que vemos que está apta para bañistas. Como tranquilita para uno meterse. De hecho, de las actividades que yo más destaco que hicimos aquí es esos beach club, bueno, cliff club como le llamo yo, porque son arriba en un acantilado. De verdad que la vista, la comida, la experiencia, la piscina, realmente para mí fue de mis experiencias favoritas aquí. Me da mucha lástima que no, esas playas tan lindas y tan exóticas uno no se pueda meter por el oleaje y por muchas otras cosas más, pero de verdad que son bien brutales también y dignas de conocer. A mí definitivamente también me encantaron los beach club, espectacular, y los sunset, wow, qué hermosos también, top sunset. Con la vista a los volcanes de la isla de Bali. Y recuerden que los pasajes nos valieron $13 por trayecto por persona, es lo que pagas aproximadamente. Si llegas allá en el muelle de Denpasar, pues puedes recatear, inclusive te pueden salir a $10, pero no vale la pena. Realmente está bien bueno el transporte como tal, es bien cómodo. Aquí en Nusa Penida sí nos tocó mojarnos y meternos al agua. Y si te quedaste hasta el final de nuestro video, te damos las gracias porque gracias a ti podemos continuar creando contenido de todas nuestras experiencias para informarte, para dejarte saber qué hacer, qué no hacer y pues sobre todo nuestras recomendaciones. Como dice Genesis, suscríbete, activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio de aquí de Bali. Seguimos por aquí, llegamos como 13, 14 días más o menos, llevamos por acá. Aún nos faltan aproximadamente unos 10, nos falta una zona muy espectacular que se llama la zona de Uluwatu. La verdad que no se pierdan ninguno de esos episodios tampoco. Y los países que vienen, porque se vienen, todavía nos faltan como 3 o 4 países por ahí en este viaje de nuestra honeymoon. Y recuerda que somos viajeros como tú. ¿Cómo es que decimos, mi amor? Y nos vemos en algún destino del mundo. Costa Rica. Costa Rica. Puerto Rico. There we go. In Caribbean.